Hola, ¿cómo están? Hola, Daniel. Hola, buenas Bueno, tardes. bien, perfecto. Bueno, ahí estamos arrancando el último video que corresponde al último módulo y a un repaso general. Vamos a hacer una pasada completa por todo lo que fuimos viendo hasta ahora, complementario a todo lo que ya tienen en las presentaciones, en los videos que tienen ahí para como aportar a cada uno de los módulos, el material escrito. Así que este es un poco el último video que va a quedar grabado, que lo pueden ver en cualquier momento, pero también tiene que ver con un repaso general. Vamos a compartir pantalla. Ahí Dani me decís si se ve bien. Perfecto. Perfecto, listo. Ahí le pusimos repaso final. Vamos a arrancar con esto, que ya lo vimos, pero como les decía, le decíamos con Dani, es un repaso general. Hablamos del CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, y cuando hablamos de condición de salud, hablamos de cuerpo, persona y sociedad. Cualquier alteración en la función o en una estructura, lo que lleva es a una limitación de las personas en cuanto a la actividad. Y esto lo que lleva es a una participación diferente, sobre todo con menos participación. ¿Por qué? Porque esa limitación lo que hace, en la medida que la sociedad no tiene la preparación necesaria en algún ámbito, restringir la participación de esa persona con esa limitación, que es a lo que nosotros tendemos a que desaparezca, ¿no? Toda la formación, todo lo que hablamos sobre diversidad, todo lo que hablamos en esta formación, tiene que ver con esto, con que la sociedad esté preparada para que esta restricción no exista, que cumplimentemos todo lo necesario en ayudas técnicas para que la persona pueda recibir la misma información y participar de la misma manera en la sociedad en el ámbito que se quiera desarrollar. Por supuesto, hay discapacidades que tienen mayor gravedad, que va a hacer esto más dificultoso y quizás haya un tipo de restricción. Pero la idea es, desde la posición que nosotros tomamos, es que esta participación sea plena, pueda elegir y estar en los lugares que desee, ya sea en el ámbito laboral, el ámbito deportivo, el ámbito educativo o el ámbito de la salud. Esa es la idea general. Por supuesto, tiene que ver con factores ambientales y factores personales, tiene que ver en el lugar donde se desarrolla esta persona y el estímulo que tengan la sociedad o la microsociedad, su familia y el barrio, y a partir de ahí el resto, que tengan la preparación necesaria para que reciban de la mejor manera e informen de la mejor manera a esta persona para poder que sea así, digamos, cumplir con esta regla. Y dimos un ejemplo que es este mismo, de una amputación, en este caso cuerpo, persona y sociedad, manteniendo lo mismo que veníamos hablando, una alteración en la estructura de una pierna, en este caso es una amputación, en este caso es bajo rodilla, ustedes ven ahí, trae una limitación en la actividad. Por ejemplo, una de las actividades que tiene limitada es la de caminar. Ahora, si nosotros como hablábamos recién, está en un lugar, en un ambiente donde tiene todos los estímulos, se recuperó muy rápidamente, eh, se consigue una prótesis rápidamente para que esa persona ya empiece a trabajar. Se hace una buena rehabilitación del muñón, se trabaja sobre eso, sobre tener una prótesis adecuada para que esto no suceda, esas posibilidades de caminar se amplían. Y entonces las restricciones también dentro de esa participación van a ser muchos menores, mucho menos si uno tiene esa capacidad que normalmente tiene relación con lo económico, porque todo este tipo de ayudas técnicas también se cruzan con esto, ¿no? Que son elementos por ahora bastante caros. Hablamos de Rosángela Bergman, que nos gusta mucho con Daniel hablar de este círculo de la invisibilidad, que hablaba que por tener discapacidad es invisible. Si es invisible dentro de la sociedad no es un problema, en la comunidad no lo incluye como prioridad porque es invisible. Al ser invisible no hay servicios, no hay inclusión, porque si no está, no tiene que haber servicios, no hay una verdadera inclusión. Entonces continúa la discriminación y la falta de conciencia. Entonces, esto se perpetúa, sigue siendo un circuito, digamos, ¿no? No continúa la discriminación y la falta de conciencia, todavía sigue siendo más invisible, no hay un problema, y esto es un círculo que hay que romper. Cuando hablamos de la importancia del deporte como una de las herramientas más interesantes para la visibilización, no la única, pero una de las más interesantes, y teniendo en cuenta a la persona con discapacidad,
en el centro de la escena. Visibilizar a través del deporte lo que hace es todo lo contrario a lo que hablábamos recién. O sea, que se tome conciencia, que haya más influencia positiva sobre lo que las personas ven. Se empieza a hablar sobre hacer cumplir los derechos. Hay muchas leyes que ahora vamos a ver en este camino de repaso. Hay que hacerlas cumplir. Muchas veces está la ley, pero no se hacen cumplir. Entonces, dentro, por ejemplo, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su ley, acá hay un artículo específico del deporte. Bueno, lo que hay que hacer es que ese artículo 30 de la Convención se haga cumplir. Entonces, al mostrar la parte deportiva y al llevar el deporte a distintos ámbitos, a los clubes, sociedades, y acá cruzamos la información con lo que es políticas públicas. Si esto lo abrimos y cada vez llega a mayor cantidad de rincones, este artículo 30 se va a ir cumpliendo en esos lugares donde se vuelve a abrir o se abren nuevos espacios deportivos. Esto es un círculo donde si nosotros hacemos cumplir esto, va a haber más servicio y más oferta. Al haber más servicio, ¿esto qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de programas. Y los programas, como la discapacidad transversal, nos cruza en todo tipo y niveles de deporte, ¿sí? En lo que tiene que ver con el deporte terapéutico, que es el primer paso, inclusive dentro de los lugares y servicios de rehabilitación, el deporte recreativo, el de iniciación deportiva, el de desarrollo deportivo, el de transición al alto rendimiento, que es aquellos que eligen el deporte como para sus vidas y lo tienen como para llegar al alto rendimiento y representar a sus respectivos lugares, el deporte inclusivo, ¿no?, dentro de las federaciones, y el deporte inclusivo dentro de las escuelas. Todo esto, al haber más programas, hay más encuentros, más competencias, más visibilización, y esto, por supuesto, es todo lo contrario a lo que hablábamos recién. Es un círculo virtuoso, súper interesante de analizar. Y esto que lo vimos también, al haber mayor visibilización y mayor cantidad de servicios y eventos, hay más gente que observa, que se acerca, que comparte este tipo de actividades. En esa foto donde son varios programas estatales que se muestran, ¿no?, acciones concretas dentro del país. Bueno, hay personas que nunca todavía tuvieron la oportunidad de ver el deporte adaptado, deporte inclusivo. Entonces, de esta manera, si nosotros ponemos en escena mayor cantidad de actividades, en mayor cantidad de rincones, va a haber más gente que tome conciencia sobre las personas con discapacidad. Entonces, más profesionales, más profesores, más docentes de las escuelas que se acercan, más familias que todavía no llevaron a sus hijos ni comparten espacios deportivos, quizás se animen, más kinesiólogos que por ahí solo se dedican a las personas que no tienen ninguna discapacidad, empiezan a encontrar un espacio aquí también de trabajo y también un espacio interesante de poder ayudar. Comunicadores, gente, políticos con decisión, gente que por ahí, ONG que quizás empiezan a tomar también a la discapacidad dentro de sus organismos, sus organizaciones. Bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra, hermanitos o hermanas de personas con discapacidad que irán, una vez que vieron, quizás hablen con sus familias, y esto lo que hace es que también se acerque más gente al deporte. Por eso es tan importante este círculo que venimos a nombrar y que de alguna manera contrarresta el círculo de la invisibilidad. Esto sería un círculo virtuoso de la visibilidad a través del deporte. Bueno, ahí estamos con lo de igualdad dinámica. Dani, si querés Sí, hacer bueno, rápidamente. un poquito era lo que hablábamos antes de no dejar, digamos, la cuestión de una manera o no observar, no dejar la cámara cerrada, sino abierta, como decíamos siempre, ¿no es cierto?, que la igualdad en realidad siempre es dinámica, que, bueno, ahora Ale va a dar un ejemplo con respecto a una rampa, pero bueno, la idea era hablar de que la igualdad dinámica está basada o sustentada en la diversidad, en el respeto por la diversidad, y bajo este respeto a la diversidad aparece la necesidad, ¿no es cierto?, las diferentes necesidades de los diferentes colectivos de personas que integran la población. Y entonces ahí es donde hemos pensado mucho con Alejandro esta cuestión, y no pensar que la igualdad es
para todos de la misma manera, sino que tiene para todos una misma vara, un mismo paquete de derechos, sino que justamente lo que tiene es esa capacidad de flexibilizar, de adaptarse, ¿no es cierto?, a las diferentes necesidades. Y por eso hablábamos que la igualdad dinámica en realidad apunta a esa necesidad que moldea, ¿no es cierto?, la equidad, las diferentes equidades que necesitan las personas. Y ahí es donde se produce esa dinámica en la igualdad que facilita el acceso, la participación en la vida social de todas las personas. Un poquito era eso lo que habíamos señalado, y que a lo largo de los módulos de nuestra diplomatura, digamos, se va dando, ¿no? Quizás el ejemplo de igualdad dinámica mayor sería la clasificación funcional internacional, ¿no? Ese es una verdadera igualdad dinámica, que costó mucho trabajo hacerlo, trabajó mucha gente para lograrlo, pero realmente ahí la igualdad se dinamiza bien en cuanto a las necesidades de cada colectivo, ¿no es cierto?, de personas con discapacidad, que, bueno, quieren hacer un deporte de alta competencia, ¿no? Y bueno, ahí sale el ejemplo decíamos hace un rato, el ejemplo de la, no sé si lo querés decir vos, lo digo yo, no hay No, problema, decilo, sí, sí. de una plataforma que se pone en una escuela o se pone en una institución, y tiene, bueno, qué bien, pusieron una plataforma, pero resulta que la plataforma tiene 40 grados, ¿no es cierto?, de inclinación, y resulta muy difícil para las personas que no vienen con un ayudante, con alguien acompañados, poder subir. Además, tiene que pedir ayuda para poder subir una plataforma así. Entonces, cuando en realidad se sabe perfectamente bien qué graduación tiene que tener la plataforma para que la persona pueda subir sin problemas, ¿no? Y que tiene que tener cierta extensión para que en esa graduación acompañe toda la posibilidad de desplazamiento de las personas con discapacidad motora. Exacto. Esa es un ejemplo muy real de lo que es conformarse con una igualdad estática en este caso, ¿no? Cumplimos con tener una rampa, pero si la rampa le sirve solo a un porcentaje quizás de personas en silla de ruedas que son de alto rendimiento y tienen la fuerza necesaria para subir una graduación muy importante, el resto queda fuera, digamos. Entonces, eso sería no cumplir con la atención a la diversidad. Sería solo conformarnos con cumplir reglamentariamente. Esto, como hemos hablado de otros ejemplos, ¿no? En los hoteles, que decís, bueno, para cumplir con determinadas estrellas uno tiene que tener un baño adaptado, y si ese baño lo tienen como depósito, solo figuran los papeles, pero para la gente realmente no sirve. O simplemente le ponen un cartel para salir del paso, digamos. Exactamente, exactamente. Sin las medidas Bien. Correspondientes. Exactamente. Bueno, también hablamos sobre cómo se fueron generando, ¿no? Porque hay, más allá que hablamos en su momento de los derechos humanos y que ya se empezaba a nombrar a las personas con discapacidad, y que eso podría haber sido, más allá del inicio, podría haber sido suficiente como para que no se discriminen y que se tengan en cuenta en cada una de las decisiones a las personas con discapacidad. Sin embargo, esto no sucede, entonces se empiezan a ser más específicos, y en cada uno de los sectores donde, como hablamos al principio, la discapacidad es transversal, en los niños, en lo que es el trabajo, en la escuela, en lo que es salud, empieza a generarse distintas leyes que acompañan y determinan cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. El ejemplo más importante que nosotros lo pusimos es la Convención Internacional, la Ley 26378, que está vigente en el país desde el 2008, que tiene un montón de, bueno, está muy interesante tenerla, ustedes la tienen para ver, pero el artículo 30 es el que nosotros más hacemos hincapié, porque habla de deporte, cultura, recreación, bueno, es importante para nosotros. Está a través de la ley de salud el certificado único de discapacidad, que también es algo importante que nosotros debemos conocer, porque les damos un ejemplo, en algunos torneos donde se exige también el certificado único de discapacidad, más allá que haya clasificación funcional, y doy como ejemplo los Juegos Evita, esto impulsa a que la familia considere el certificado único de discapacidad como una herramienta. Y si quizás las grandes ciudades no tienen este problema hoy, que está descentralizado y que se puede obtener el CUDA en diferentes lugares,
algunas familias que por ahí están alejadas de la información no tienen conciencia de lo importante que es tener el CUT y las puertas que le abre a nivel derechos. Entonces, nosotros como actividad deportiva, como deporte, podemos también impulsar a través de la solicitud del CUT de que se empiecen las familias y sus componentes como entrenadores y todos los que están alrededor de quien hace actividad física empiecen a exigirle conseguir el certificado, que no es tan difícil de conseguir, y a partir de ahí también empiecen a tener derechos en un montón de otros sectores. Por eso es importante muchas veces conocer de las leyes, también de la ley laboral, la ley de transporte que habilita a que tengan pasajes gratuitos, en los eventos deportivos que pueden ir con un acompañante y también recibir. Bueno, todo esto tiene que ver con con mucha gente que fue a lo largo del tiempo generando estos derechos, pensando en las personas con discapacidad y sus derechos. Entonces, bueno, es bueno también conocerlos. Ahora vamos a hablar como información complementaria, esto lo hablamos en la previa con Daniel, esto es algo que lo armamos con Daniel sobre deporte inclusivo. Bueno, volvemos a repetir, el deporte inclusivo es aquel que al mismo tiempo lo pueden practicar las personas con y sin discapacidad. Para nosotros es muy importante, es más allá del deporte adaptado, que tiene ya un montón de deportes para poder elegir y que se adapta a las personas con discapacidad. Muchos son deportes que vienen del deporte, como el atletismo, que adapta sus reglas para las personas con discapacidad y se convierte en deporte adaptado. Aquel que se va hacia el alto rendimiento, normalmente en deporte adaptado es deporte paralímpico, porque compite en los Juegos Paralímpicos como el máximo evento. Hay otros que no son deportes paralímpicos y tienen sus mundiales. Bueno, el deporte adaptado tiene sus características y está muy bien consolidado. El deporte inclusivo es algo que nosotros deberíamos generar y el profe es uno de los actores principales. ¿Por qué? Porque es un deporte que se puede practicar, actividad o deporte inclusivo, ¿no? Dentro de la escuela y donde tenemos una actividad inclusiva, donde tenemos personas con discapacidad incluidas dentro de la escuela convencional. Entonces es muy importante tenerlo como herramienta. Como esto lo puede generar el profe, ¿sí? Porque todos los que estudiamos educación física tenemos un backup de información importante. Lo que quisimos con Daniel es generar una forma de armar. Lo que hicimos es poner en letra lo que nosotros consideramos que podemos utilizar para desarmar y armar un juego nuevo y que sea inclusivo. Para armar un deporte que ya está consolidado y poner ciertas reglas y convertirlos en inclusivos también. O incluso una clase, Ale. O incluso una clase, exactamente. Una clase también puede ser totalmente inclusiva, o medianamente o mínimamente inclusiva, ¿no es cierto? En determinadas etapas de la clase. Correcto. Y ahí, si querés nombrarlo, Dani, ahí los componentes de cada uno. Totalmente inclusivo. No, digamos, lo hago como un ejemplo, quizás. Bueno, dale, quizás perfecto. Lo interesante es, por ejemplo, ver, yo tuve muchas, digamos, alumnos y alumnas con discapacidad en los 40 años de patio que he trabajado y he tenido muchas situaciones donde uno tiene que planificar situacionalmente, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde aparece esta cuestión de estas tres etapas, digamos, estos tres momentos que hasta incluso no solamente se pueden dar en un deporte, que en determinado deporte vos lo das y aparece que cumple una función determinada, o directamente en las diferentes etapas de la clase, ¿no? Por ejemplo, en una de las etapas, en la primera parte de la clase, donde el grupo entraba digamos, en el inicio de la clase, donde se movían, y por ahí una alumna no podía porque estaba en silla de ruedas, hacía movimientos específicos a su problemática, digamos, ¿no es cierto? Que le hacían bien en el tronco superior, ¿no es cierto? Y en los miembros superiores, y también la bajábamos de la silla para hacer movimientos debajo de la silla, entonces ella hacía toda una serie y estaba de alguna manera totalmente incluida ahí, porque estaba entre sus compañeros, ¿no es cierto? Y en algunos de esos movimientos los compañeros ayudaban y en otros no. Luego, en un juego, por ejemplo, para dar un ejemplo y irme al otro extremo,
era como el poliladrón, le habíamos comprado un flota-flota, yo había comprado un flota-flota, la escuela en realidad lo había comprado, y ella jugaba en el rol, digamos, sería lo que sería vieron que se juega policía y ladrón, en el área de policía jugaba de ese lado y jugaba como guardián de la prisión, ¿no? Y entonces, como ella no podía desplazarse, porque aparte era pasto, lo que hacía era tocar con el flota-flota al ladrón que venía tratando de salvar a los ladrones que estaban dentro de la prisión, ¿no es cierto? De la cárcel, como le decíamos. Entonces, de esa manera participaba mínimamente, ¿sí? Entonces había por supuesto que en el rol de ladrón ella no podía participar, así que como lo tenía claro, la nena lo tenía claro, y entonces cuando se hacía el cambio, ella quedaba siempre en ese rol, ¿no es cierto? Era el rol de mínimamente inclusivo, ¿no? Y bueno, medianamente inclusivo en algún otro tipo de juego donde puede participar en algún rol y en diferentes roles, pero no en todos los roles, ¿no? Entonces había un juego que se llama, que lo deben conocer todos, bueno, pues es el Armador, muy parecido al Delegado o al Quemado, donde jugaba en algún momento como jugador externo, y como jugador interno lo habíamos protegido y ella también se movía, ¿no es cierto? Y había unos jugadores que se servían de protegerla y que había que quemarlo esos jugadores 3 veces para poder sacarlo, para sacarle las defensas a esta nena que estaba en silla de ruedas, no quiero decir el nombre. Entonces habíamos hecho una serie de modificaciones de las reglas del Armador para que pueda jugar también como jugador interno. Y ahí sería medianamente inclusivo. Bueno, acá tienen, no lo vamos a detener a leer todo, pero tienen una de las formas que hablamos ahí con Daniel, de cómo varía, ¿no? La adaptación reglamentaria según el territorio y los materiales y los implementos, y la adaptación reglamentaria según la participación. En esos dos ejes. Es un poquito, Ale, perdóname que te interrumpa, sí. de la modificación de lo que estábamos explicando antes. Exacto, exactamente. Desatar un poco el nudo procedimental, ¿no es cierto?, de la complejidad, ¿no es cierto?, que tiene el juego, el deporte, mucho más el deporte, ¿no es cierto? Es una complejidad selectiva, y entonces justamente lo que hay que buscar es desatar eso, ¿no? Dale, sí. Perfecto, bueno, ahí tienen cómo lo fuimos dividiendo. De esto nosotros hicimos un escrito, no está en los módulos, pero se lo quisimos pasar para hacerlos pensar un poquito y que sea complementario a lo que es igualdad dinámica también, porque estamos pensando en favor de armar algo teniendo en cuenta la diversidad. Y esto es modificando. También podemos crear, en relación a esto, juegos totalmente nuevos, también pensando en tener diversidad dentro de la clase, y esto es cuestión de ponerse a pensar. Si nosotros tenemos, variamos o empezamos a generar un juego y decimos, bueno, va a haber una persona de talla baja y hay una red, decimos, bueno, esa red tendrá que estar un poquito más baja para que pueda utilizar de la misma manera. Si tenemos una persona con discapacidad intelectual que tiene movimientos, las reacciones más lentas, tenemos que encontrar la forma, si vamos a jugar con una pelota, que esa pelota, donde varía el espacio y el tiempo, tenga una determinada regla para que el toma de esa pelota sea distinta, porque la velocidad de reacción de una persona con discapacidad intelectual también es distinta. Y así con cada uno de los temas. Si tenemos personas que tienen amputaciones en los brazos, veremos la forma de encontrarle también esa manera de armar. Por eso les digo que una cosa es todo lo que es adaptaciones a juegos que ya conocemos, y otra es pensar directamente en la persona con discapacidad y armar nuestros propios juegos, que también es interesante ponerse a crear. Todo tiene que ver con este sistema, que es un sistema que armamos nosotros, por supuesto, ustedes pueden elegir el propio, pero creo que es bastante abarcativo de lo que uno debería tener en cuenta a la hora de poder hacerlo. Sí, tiene que ver con los implementos, con el territorio donde se juega y con los jugadores, ¿no? Exactamente. Bien. Armamos a partir de ahora, bueno, lo que tiene que ver con los juegos, que ya lo vimos también, hacemos un repaso: coraje, determinación, inspiración, igualdad.
el lema, digamos, de los Juegos y del organismo más importante, que es el IPC. Les contamos que ustedes también lo tienen ahí en las presentaciones, cómo surge como deporte terapéutico a partir de la Segunda Guerra Mundial, de tantos lesionados que hubo en la guerra, y bueno, ahí el centro de lesionados, el doctor Goodman, empezó en Stoke Mandeville, en Inglaterra. Teniendo en cuenta esto, fue el inicio de los Juegos Paralímpicos. En el año 44 podemos tomar como el inicio de los Juegos a partir de esta iniciativa. Después empezaron en ese mismo lugar, en el 48, 4 años después, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Londres, los mismos Juegos, y tenían en cuenta también a las personas en silla de ruedas, con tiro con arco, y ahí empezó la evolución de lo que hoy en día son los Juegos Paralímpicos. Paralelamente en Buenos Aires, muy pegado a esto, empezó también a generarse el movimiento que se generó a partir de personas, como siempre, ¿no? Siempre tiene que haber alguien apasionado atrás que lo genere. El profesor Pocho Ramírez, Héctor Ramírez, que fue después profesor del Instituto de Educación Física, fue uno de los pioneros con Mogileski, el profesor kinesiólogo Mogileski. En Buenos Aires empezó a haber todo un movimiento con instituciones que se dedicaron a la discapacidad, también a partir de la rehabilitación. Todo esto tuvo un movimiento enorme que evolucionó, que se le empezó a dar el espacio en el tiempo desde la organización de los Juegos Olímpicos. Al principio en sedes distintas, pero ahí lo tienen todo aclarado, en las diferentes organismos empezaron a fusionar en la misma sede. Por eso es importante conocer que hoy ya se está pensando no solo en la misma sede, sino al mismo tiempo. Hoy en día son a continuación. Terminan los Juegos Olímpicos, empiezan los Juegos Paralímpicos. Bueno, hoy ya se está pensando de acá a 2 o 3 Juegos más adelante, compartir el espacio al mismo tiempo. Muy difícil de la organización por la cantidad de deportistas, pero se está hablando de una verdadera inclusión, ¿no? Bien. Hablamos también de lo que son políticas de Estado, de lo que son las circunstancias y posibilidades públicas y las circunstancias y posibilidades privadas, y de sus grandes dimensiones: abierta indirecta, cerrada directa, dentro de lo que es lo privado, formal directo e informal indirecto. También dimos ejemplos, están detallados ahí en la presentación, así que no nos vamos a extender en esto, más allá. Sí, agregaría yo, Ale, Sí, ahí sí. que la importancia que de la cerrada directa, que es donde interviene, nosotros hicimos hincapié que donde interviene el Estado como política pública, digamos, ¿no? Y Sí, sí. cómo de alguna manera puede absorber algo que normalmente la abierta se suele, a veces suele haber mucho abierto, ¿no es cierto?, indirecto, y cómo de alguna manera el Estado puede, por un lado, ir hacia ese lado y tomarla y complejizarla y mejorarla como cerrada directa, y a su vez hacer convenios, ¿no es cierto?, con lo privado, en lo formal directo. Bien. Entonces, de alguna manera está cubriendo gran parte de las propuestas y de las actividades que las personas pueden acceder de manera gratuita, ¿no? Bien, y complementando eso que decís, Dani, quizás cuando nosotros se implementan desde la política pública, encerrado directo en diferentes lugares, lo que hace es el trabajo más grueso, digamos, ¿no? Porque si uno abre un club con una nueva actividad deportiva generada con un profesor a cargo, que es por eso cerrada directa, que tiene directamente determinación de la actividad, eso en ese club ya deja una instancia, deja algo abierto. Deja primero el lugar adaptado, que seguramente se tuvo que hacer para que puedan acceder todos, ya queda ese lugar, ya sensibiliza ese espacio ONG o club, y el día de mañana, más allá de los convenios que obviamente se tengan que hacer, impulsa a que ese club, una vez que el Estado quizás no está presente en ese momento, pueda generarlo desde lo privado, contagiar la actividad, ver que no hay nada extraño para detallar, sino que solamente es recibir y adaptar la actividad, Claro. y abrir ese barrio, pueblo, ciudad o lo que sea a todos. Así que bueno, en eso también
influye a veces las circunstancias y posibilidades públicas para generar en lo privado también la idea de seguir con el camino. Bien, hablamos también del método PES, de planificación estratégica situacional, hablamos del hacer, el momento explicativo, que es, lo que fue y lo que tiende a ser. Lo normativo, que sería lo que debe ser ese plan. Lo estratégico es lo posible, lo que puede ser. Y lo táctico operativo, que es lo que hay que hacer, lo que vamos a hacer. En esto vimos las diferencias con una planificación estratégica común. El método se basa en un análisis situacional donde intervienen todos los actores. Esa es el plus, digamos, todos los actores del juego social, concentrándose en problemas actuales o potenciales, y no en sectores o materias. El PES incorpora la diversidad de posiciones y establece las relaciones de colaboración o de conflicto. Hace todo un análisis, lo vimos nosotros, esto. Acá lo que les muestro un gráfico, el ejemplo que hemos dado, con las reglas, con las acumulaciones, con los flujos y con los problemas focalizados. Se hace un análisis total, cuáles son las contras, cuáles cosas a favor, qué cosas son posibles, se divide en escenarios, no solo un escenario, sino varios escenarios posibles, se reestructura, hay un feedback, hablando con todos los actores. Ustedes, lo que se puede hacer es, de cada sector van recibiendo aquello que en la medida que van llevando adelante esta planificación, va dando resultado, y se siguen comprometiendo cada uno de los actores en el lugar y en el rol que les toque. Eso es lo importante. El término, y hablamos de clasificación, ¿se acuerdan? Bueno, y acá lo que hablamos y lo relacionamos específicamente con la igualdad dinámica, por eso lo tenemos acá a cuento también. La importancia de la clasificación funcional, y también hablamos también de lo que tiene que ver con la igualdad de condiciones para competir. Hablamos de que cada deporte tiene su propia clasificación funcional, que eso es adecuado a las características de cada una de las personas, que muchos son elegibles y muchos no para ese deporte. Puede tener una discapacidad y no ser elegible para ese deporte, quizás sí para otro. Como cada deporte tiene su propio sistema, se debe hacer que tiene que ver con el deterioro o la gravedad de esa discapacidad y cómo impacta en ese deporte. Esto es un ejemplo solo de lo que es elegible en lo que es atletismo, ¿no? Padece el deportista qué tipo de afectación elegible tiene. Si es no elegible, ya directamente no entra en este cuadro, y si es elegible, en el caso del atletismo, si puede ir para el lado de lo que tiene que ver con carreras y saltos, carreras sencillas o no, y lo que tiene que ver con lanzamientos. ¿Qué evento puede competir este deportista según su clasificación? Abajo están todas las clasificaciones, las 10 ventanas de ingreso a esta elegibilidad dentro de lo que es el atletismo, y ahí están todas las clases de discapacidad motora y también parálisis cerebral, que está en la clase 31 a 34. No nos vamos a meter en esto porque es muy específico de la clasificación, pero para que tengan ustedes un ejemplo de cómo la clasificación iguala las condiciones a la hora de competencia, que es lo que hablamos sobre la igualdad dinámica y la justicia a la hora de competir. Que el que determina quién gana o no sea por el entrenamiento que hizo, y no por tener ventaja deportiva según su clasificación. Esto es tener justicia a la hora de competir. Bien. Y la última parte, Dani. Sí, bueno, acá tenemos al juego. Nosotros siempre hemos sostenido mucho la importancia que tiene como herramienta, ¿no es cierto?, el juego para integrar, para incluir, ¿no? Y tanto es así que también hablamos del deporte, por supuesto, que en la diplomatura lo desarrollamos, incluso en el último módulo, en este módulo del cual estamos desarrollando, se habla de deporte masivo, deporte social, y se los divide en 4 grandes pilares, digamos, ¿no? Y todo remite a esto de que tiene que ver con un aprendizaje, ¿no es cierto? Con una fuente, como una fuente de aprendizaje en lo social,
en lo motor, ¿no es cierto?, en el ejercicio de las capacidades corporales, todo el juego motor, por supuesto, ¿no? Estamos hablando, de alguna manera, o el deporte, como lo hemos desarrollado, de alguna manera es una herramienta de aprendizaje. En el juego, digamos, lo vemos de alguna forma de manera inicial, ¿cierto? Este aspecto de ser de manera inicial es lo que ayuda a la persona a comprender mejor el espacio lúdico. Entonces no empieza, la criatura de 3, 4 años no empieza a hacer un deporte de entrada, comienza a hacer una serie de juegos que lo van ayudando, lo van organizando, le van haciendo entender las reglas, lo van ayudando a jugar con inteligencia, a salir del egocentrismo, ¿no es cierto?, y a generar un aprendizaje social. Esto, como dice ahí en la placa, tiene un impacto, ¿no es cierto?, social, pero también metodológico, ¿no es cierto?, es decir, mejora mucho lo que sería las diferentes metodologías que yo puedo utilizar, ¿no? Y digamos que esto genera un efecto muy fuerte en la forma que podemos enseñar o en la forma que podemos incluir a las personas en el momento de jugar, ¿no es cierto? Bueno, básicamente es un reivindicar, ¿no es cierto?, al juego. La placa reivindica al juego y habla también de los tipos de juego, ¿no es cierto? Y en los tipos de juego hay 4 pilares ahí abajo, 4 elementos que lo que apuntan es básicamente a la clasificación del juego motor, digamos, que ahora se lo llama juego sociomotriz, pero básicamente es lo mismo, digamos. Las personas se mueven de diferentes maneras cuando están jugando, cuando son chiquititos, cuando son de mediana edad, como en la primaria, y más adelante en el secundario, y finalmente como deportistas o como adultos que están jugando, digamos. O sea, estos 4 pilares de alguna manera lo que señalan es eso, ¿no es cierto? Es una individualidad primero masiva, esa individualidad masiva es justamente como dice la palabra, individuales, son todos aquellos juegos donde la participación es individual, aunque esté de alguna manera agrupado, estén en un grupo, no en un grupo, sino en una agrupación de chicos, de niños, el juego termina siendo individual. O puede ser un juego individual donde haya un tipo de competencia. Pero siempre depende de mí, ¿no es cierto? Depende de la persona que juega, de sí y para sí mismo, digamos. No hay otras posibilidades de asociación. Luego sí, aparece de esa individualidad de la cual hablábamos, de la masividad, pasa, ¿no es cierto?, a un tipo de agrupación o de subdivisión masiva, y ahí ya puede haber una relación entre 2 grupos que se enfrentan, pero aún así siguen jugando por sí y para sí mismos. Hay muchos juegos que hacen eso, que estimulan eso, ¿no es cierto? En esas distintas evoluciones es donde, de alguna forma, le vamos enseñando al niño o a la niña a jugar con inteligencia, ¿no? Y a romper con el egocentrismo. Bueno, por eso ese pilar, digamos, o ese punto, ese axioma, está puesto ahí en el medio de la placa, porque justamente es el punto de inflexión entre las dos cuestiones de jugar con mayor inteligencia social o jugar con menor inteligencia social, digamos, ¿no? O jugar de una manera protosocial, sería. Entonces, ese es un punto de inflexión. De ahí en más, ¿no es cierto?, va a empezar a conformarse aquellos juegos donde hay asociación, como dice ahí después, hasta llegar a los deportes, donde ahí ya la asociación es mucho más compleja, mucho más abarcativa, también no solamente es compleja y abarcativa, sino que termina siendo mucho más acabada, ¿no es cierto?, más perfeccionada, se necesitan técnicas, se necesita más capacidades corporales que la apoyen, que la sustenten, ¿no?, más fuerza, más velocidad. Esa es un poquito la idea. Pero bueno, ya estaríamos dentro de un deporte, pero fíjense que ustedes, que nosotros, para ustedes armamos un deporte, ¿no es cierto?, inclusivo, que lo ponemos en el foro, justamente
de alguna manera rearmando todo esto que vinimos diciendo. Cómo rompemos el nudo procedimental, la complejidad selectiva, y cómo de alguna manera pasamos de ese punto de inflexión y nos vamos a hacer algo, en cierta forma, difícil, porque es un deporte el que armamos para personas no videntes y para personas sin problemas de visión, que puedan jugar. Esa unión, digamos, bueno, permite realizar un deporte que no es sencillo. Se tiene que entrenar, se tiene que practicar, se tiene que coordinar, pero que es un deporte inclusivo, ¿no? Que desata el nudo procedimental y que termina de alguna manera entrando dentro de los últimos 2 nudos de la complejidad que señalábamos en la placa. Perfecto. Bueno, ahí estamos terminando este último video. Solo les queda terminar de rendir cada uno de los módulos y la evaluación final. Espero que esto llegue a buen término. Siempre tienen el espacio para escribir dentro de la plataforma, así que utilícenlo las veces que quieran. Nosotros vamos a intervenir cuando necesitan algo. Todo lo que tiene que ver con lo administrativo también, cualquier duda que tengan, manden a Compax Group las inquietudes, no dejen de participar. No dejen la diplo, muchas veces, bueno, el año se hace complejo, se estira y cada uno de nosotros tiene sus dificultades laborales. Creo que está armado de tal manera que cada uno en sus huecos y sus propios espacios puede ir terminándolo, y hay mucha información que les puede servir en lo que tiene que ver con gestión, aquellos que, bueno, como dijimos en el primer video, ¿no? Esto les va a servir mucha información y van a tener mucho bagaje también de fundamento para poder generar acciones, programas en sus lugares de trabajo, mejorar lo que tienen o tener iniciativas nuevas. Así que es muy importante, me parece que por ese lado, de gestión, de también utilizar las herramientas que fuimos viendo, más allá de toda la información que tenga que ver con los juegos, y ustedes tener un panorama nacional e internacional sobre el deporte. También hemos visto planificaciones estratégicas como para que ustedes también analicen sus propias actividades y ver dónde ustedes pueden hacer pie para mejorarlas. Hemos visto una visión interesante actual sobre lo que es la discapacidad, para que también puedan ustedes explicar muchas veces en situaciones, quizás en sus ámbitos laborales, y tener su propia visión. O sea que tienen mucha información y bueno, y estamos nosotros del otro lado para que puedan recurrir. Así que, bueno, Dani. Sí, lo mismo, de agradecerles, luchar, no se dejen estar, no aflojen, sigan, termínenla. Es importante comenzar un proyecto y terminarlo, el poder de decisión, y después, bueno, poder hacer, digamos, que esa decisión termine en un final, y que ese final de alguna manera te haya enriquecido, ¿no? Y que generalmente lo que solemos decir con Ale es lo importante es que desees aprender más, ¿no? Despertarte esos deseos por aprender más, para mí es la clave de cualquier diplomatura, curso, taller, cualquier cosa que uno dé. Lo que tiene que buscar es eso, que en la gente que de alguna manera curse, despierte esos deseos por aprender más, ¿no? Nadie la tiene completamente clara, se la sabe toda, eso es mentira. Y sobre todo en el área de discapacidad, se aprende muchísimo en cada día. Así que, bueno, yo no me queda más que agradecerles, y bueno, esperar que también cualquier comunicación que necesiten y todo, lo hagan a través de la plataforma. Bueno, muy bien. Gracias a todos y buena cursada. Chao, Daniel. Nos vemos. Hasta luego.